Bien, pues vamos a iniciar con este trabajo final, que es la defensa de la tesis, este trabajo de investigación que se titula La reprobación en matemáticas en los alumnos de sexto semestre, nivel bachillerato. Es un caso de estudio de la Unidad Académica Preparatoria número 10 de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es un trabajo que me va a permitir acreditar la materia del Seminario de Investigación 3 del doctorado en Educación. Bien, pues mi nombre es Carlos Iván Padilla Huerta, nuestro asesor, al cual agradezco estas observaciones, todos los consejos que me dio. Muy agradecido con usted, doctor. Es el doctor Santiago Yair Morales Izquierdo. Bien, pues vamos a iniciar con el capítulo 1 titulado Universidad Autónoma de Guerrero. El marco contextual. Podemos decir que la Universidad Autónoma de Guerrero nace el 30 de marzo de 1960. En su artículo único estableció: se crea la Universidad de Guerrero, que será una institución encargada de impartir en el Estado la educación superior en todos los órdenes de la ciencia, de la técnica y de la cultura. Fundamenta su existencia en los principios de la Universidad Pública Mexicana. Refrenda a la educación pública, gratuita, equitativa y plural, con libertad y capacidad de autogobernarse y administrarse. La misión de la Universidad Autónoma de Guerrero tiene por objetivos los siguientes: ofrecer servicios en educación media superior y superior, realizar investigación, contribuir al desarrollo del entorno mediante la extensión de sus servicios, coadyuvar al estudio, preservación, acrecentamiento y difusión de la cultura, coadyuvar también a vincularse con la sociedad para responder a sus necesidades y demandas de orden social, y sobre todo promover la inclusión social. La Universidad de Guerrero, en sus planes de estudio, tiene una educación centrada en el aprendizaje, el cual es un proceso dinámico que el estudiante realiza cotidianamente para construir sus propios conocimientos, a partir de experiencias previas. Sin embargo, dicho proceso no es una actividad individual, sino más bien social. Y por último, podríamos decir que tiene también una educación centrada en el estudiante, el cual también es un proceso dinámico centrado en el interés del estudiante, mediante el cual se descubre cómo ser libre, autónomo, único, confiable y creativo, capaz de tener iniciativas propias para aprender, crítica y significativamente colaborar con sus pares académicos en los trabajos escolares o de vinculación. Bien, pues siguiendo con el capítulo número 2, titulado Particularidades de los factores que influyen en la reprobación, en el cual pues vamos a ver diferentes conceptos como son el rendimiento escolar, la reprobación y la reprobación escolar, así como también vamos a ver los factores que manejamos en esta investigación y que los mencionamos anteriormente. Y bien, pues vamos a dar el primer concepto, que es el de rendimiento escolar, el cual el rendimiento no es un fin institucional en sí mismo, sino un medio para el logro de los objetivos, el cual tiene un gran significado en el proceso escolar y repercute en el mismo, de acuerdo con la valoración que el rendimiento hace la institución al calificar comportamientos de los estudiantes para medir su rendimiento. En el caso de la reprobación, podríamos decir que se entiende como la no acreditación de alguna de las materias que forman parte del plan de estudio en el que se encuentra inscrito el alumno. Y por último, la reprobación escolar es cuando el estudiante reprueba, así de sencillo y así de claro. Se le atribuye a él la responsabilidad de ese hecho, puesto que se considera que reprueba debido a un pobre rendimiento académico demostrado en el examen, en la asignatura o en el curso. En este sentido, el resultado de la aplicación de estos procedimientos generalmente termina en una calificación aprobatoria o, en el caso contrario, reprobatoria. Y bien, como les decía, manejamos diferentes factores que estos pueden influir en
en que el alumno repruebe la asignatura de matemáticas. En el primer caso está el factor familiar, en el cual podríamos decir que la familia es el principal encargada de educar a las personas que lo conforman en muchos campos de su desarrollo, tanto físico como intelectual, los cuales le permitirán desarrollarse de una mejor manera en la sociedad, a tal grado que las nuevas generaciones tengan diferente manera de tomar decisiones dentro del ámbito educativo. El otro factor es el económico, en el cual se caracteriza por situaciones financieras tanto de la familia como del mismo estudiante, que influyen en el ingreso y permanencia en el nivel medio superior, así como su manutención durante el periodo académico. El factor social también es importante porque debemos reconocer que las condiciones sociales son la causa principal que afecta a los diferentes alumnos de las distintas instituciones del nivel medio superior. Los ajustes económicos que realizan los gobiernos en turno significan el aumento en los niveles de desempleo, violencia, delincuencia, vicios. Estas características que adopta el estudiante por el hecho de no satisfacer sus necesidades en el proceso de formación escolar. Y esto a su vez repercute en el estudio al grado de tener problemas de reprobación en las asignaturas académicas. Un factor importante también es el factor pedagógico. Con respecto a estos factores, corresponden a los maestros. Advierten que la falta de preparación didáctica y pedagógica de ellos y la falta de condiciones personales para la enseñanza como aspectos que influyen en primer lugar en la reprobación de los estudiantes. Aquí sí hay que tomar mucha importancia, ¿no? Porque muchas veces se dice que el alumno reprueba porque el maestro no explica bien, no enseña bien. Entonces es un factor pedagógico que sí repercute mucho en la reprobación de los alumnos en matemáticas. Y por último, el factor institucional, en relación con los factores que atañen a la escuela y que en la actualidad se siguen cometiendo, es que por parte de la administración escolar también puede haber influencia para que los alumnos reprueben. La institución debe estar muy organizada, tanto académicamente como administrativamente. En lo que se refiere al capítulo número 3, Marco Contemporáneo, vamos a hablar sobre la reprobación en el siglo XXI, en el cual podríamos decir que el mundo enfrenta una crisis de aprendizaje. En muchos países del mundo en desarrollo, los aprendizajes son insuficientes, las oportunidades de aprendizaje son desiguales y el progreso es todavía muy lento. Hoy, en el siglo XXI, con la revolución de las comunicaciones y la tecnología, el elemento esencial para lograr un aprendizaje efectivo en el aula definitivamente sigue siendo el docente. La tecnología nos va a ayudar a facilitar el proceso de aprendizaje, ayudando, por ejemplo, a que en el aula estudiantes con distintos niveles de competencia tengan el estímulo que necesitan para avanzar. Pero esto simplemente complementa a un maestro que debe de saber también utilizar la tecnología. En este caso, hablar de la reprobación escolar en México, podríamos decir que la realidad es que en las últimas evaluaciones a las que se ha sometido las escuelas del nivel medio superior, no se ha visto una mejora en las matemáticas. Sigue siendo un problema para un alto porcentaje de estudiantes de este nivel educativo. El resultado es que en 15 años de evaluaciones, los estudiantes mexicanos no han podido mejorar su destreza en el manejo de números. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo revela que entre el 2000 y 2015 México aumentó al menos 2 puntos de su desempeño en el examen de matemáticas, en la prueba PISA. Y bien, también podríamos hablar que la reprobación en el nivel medio superior, en los últimos años, este problema ha sufrido transformaciones. Cuando todos pensamos que son datos cuantitativos y siempre al hablar de matemáticas, siempre nos vamos a imaginar números, promedios, estadísticas, y la realidad es que lo cualitativo tiene un peso muy importante sobre este asunto, y el cual se ha convertido en algo interesante y primordial para conocer los factores del por qué existe reprobación en este nivel.
Bien, pues uno de los capítulos en el cual se invirtió mucho tiempo y esfuerzo, pues es el capítulo 4, el cual es el marco metodológico, y el cual podríamos decir que este diseño de investigación tiene un enfoque de carácter cuantitativo-cualitativo. Algunos de los métodos que empleamos en esta investigación, pues podríamos decir que el diseño de estudio es de corte cuantitativo-cualitativo, y los aspectos descritos en esta investigación son de carácter explicativo, en el cual se requirió del empleo de métodos pertinentes que facilitaran el análisis y la interpretación de los resultados, de los factores que inciden en la reprobación de la asignatura de matemáticas, y para lo cual se utilizaron métodos teóricos y empíricos. Dentro de los métodos teóricos podríamos mencionar el método histórico-lógico, el cual me permitió el análisis del fenómeno a partir de su desarrollo y evolución. El método de análisis y síntesis me facilitó separar el fenómeno de estudio en diversas partes, permitiendo realizar el análisis particular de cada una de ellas, teniendo claro de que forman parte de un todo. Y el método inductivo-deductivo, el cual se fundamenta en el razonamiento, la valoración de conocimientos, hechos particulares y específicos, que nos permitieron llegar a valoraciones generales, es decir, ir de lo particular a lo general y viceversa. Los métodos empíricos, utilizamos el método estadístico, el cual empleé para la cuantificación y el procesamiento de la información. La utilicé específicamente a la estadística descriptiva para facilitar la interpretación. Nos ayudó a la organización de los instrumentos, la elaboración de tablas, el procesamiento, análisis y comparación en forma cuantitativa y cualitativa. La técnica de revisión documental también me ayudó mucho porque me permitió que a través de la observación, el análisis y revisión de documentos a partir de los expedientes de los estudiantes que tenían reprobada la asignatura de matemáticas. El tipo de estudio es de carácter descriptivo-explicativo. Descriptivo porque tiene la peculiaridad de analizar y describir cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Explicativo debido a que el estudio va más allá de la descripción de conceptos y fenómenos. Los instrumentos que utilizamos pues consistió en un cuestionario de encuesta, al que con el propósito único fue de obtener datos generales de los alumnos e identificar los factores antes mencionados, que son los familiares, los sociales, los económicos, pedagógicos e institucionales, relacionados con la reprobación de la asignatura de matemática. El cuestionario fue dirigido a los alumnos y constó de 35 ítems. El tratamiento de la información también fue muy importante, en el cual pudimos procesar esta información y obtener resultados satisfactorios. Y se llevó a cabo de la siguiente manera. Se realizó la integración de los estudiantes encuestados en la unidad académica preparatoria número 10. Con la ayuda de computadoras y programas de Microsoft Word y Excel 2010, se obtuvieron las tablas y gráficas necesarias para la interpretación de los resultados del fenómeno estudiado. La valoración de datos se llevó a cabo tomando en cuenta la variable de estudio y cada una de las variables e indicadores más sobresalientes, elaborando conclusiones preliminares. Fue necesaria la revisión de documentos como los cuadros oficiales de calificación de cada estudiante para determinar qué alumnos contaban con problemas de reprobación en la asignatura de matemáticas. Y bien, pues ya por último vamos a dar a conocer las propuestas y las conclusiones. En el caso de las propuestas, pues nosotros pedimos la regulación de las tutorías durante todo el año, ya que juegan un papel de mucha importancia en el proceso de formación de los alumnos, y mediante esas tutorías se puede detectar aquellos alumnos que tengan problemas con los procesos de aprendizaje matemático. Dentro de la institución se deben implementar y obligar a los docentes a actualizarse con las nuevas tecnologías para que pudieran llevarse al interior de las aulas y hacer de las matemáticas una enseñanza agradable,
que permita a los alumnos mostrar interés por aprender. Dentro del municipio de Iguala, yo creo que aquí es una de las importantes, se encuentra un centro de actualización del magisterio, en el cual sería de mucha ayuda establecer convenios con la institución para que los maestros en proceso de formación pudieran realizar prácticas docentes con los alumnos del nivel medio superior. Y por último, implementar cursos de regularización para poder aprobar la asignatura de matemáticas, ya que muchas veces es muy complicado aprobar la asignatura por la dificultad de los exámenes y los alumnos pueden llevar años en tratar de aprobar a tal grado de que se les complique concluir su educación media superior. En el caso de las conclusiones, podríamos decir y concluir que los índices de reprobación que se encontraron en esta investigación nos preocupan de tal manera que las autoridades institucionales poco han avanzado para erradicar el problema de reprobación en esta asignatura, por lo que las deficiencias que los alumnos tengan en esta van a repercutir en los niveles subsecuentes, en este caso en el nivel de educación superior. Respecto a los datos obtenidos, podemos concluir también que la mayoría de los estudiantes tienen dificultades en la asignatura de matemáticas, ya que no manejan el hábito de estudio que le permita apropiarse de los contenidos. Los docentes no deben solo evaluar con exámenes parciales, ya que la mayoría de los docentes piensa que con el simple hecho de aprobar un examen puede considerarse como porcentaje elevado para pasar la asignatura de matemáticas, por lo cual debe de considerarse diversos aspectos para que el alumno apruebe y no solo el examen. De manera general podemos concluir que las matemáticas siguen enseñándose de la misma manera de siempre, de una manera tradicional, dominada por reglas complejas y precisas, aplicables a ejercicios rutinarios que no permiten que el alumno analice más allá del problema, por lo que es de mucha importancia que los contenidos vayan apegados a la realidad y a las diferentes áreas educativas. Es tiempo de abandonar los contenidos mecánicos y cambiar la manera de enseñanza de las matemáticas. Es tiempo de hacer que la asignatura de matemáticas sea agradable y amena para los alumnos. Por su atención, muchas gracias.